Bueno, este es el último día del año y si vamos a tener el ánimo para el año que viene. En sí podemos decir que vivimos en tiempos muy interesantes y como les compartí en el tiempo de oración, algunos están prediciendo tiempos mucho más difíciles en los próximos años. Este año, el año 2025. Pero ¿qué es nuestra esperanza? ¿Dónde estamos viendo en todo esto? ¿Estamos viendo las dificultades o el que ha vencido las dificultades? Y, por ejemplo, en este tiempo, sabemos que Dios está haciendo una obra. Él está manifestando su juicio y va a ir manifestando también su salvación. Y como decían también en el tiempo de la Reforma, antes de la luz, oscuridad. Antes de la luz, oscuridad. Y estamos entrando cada vez más, oscuridad en un sentido, pero luego la luz. Y la luz es el poder de Dios, el Evangelio y las buenas noticias de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que quiero animarles a que no estemos viendo solo las circunstancias, más bien que estemos viendo el Dios soberano sobre todas las circunstancias, la historia, y que en el futuro este momento va a ser historia. Va a ser historia. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en nuestro momento de la historia? Y el ánimo, la exhortación esta mañana es, hay dos grupos. Los que perseveran, continúan con Cristo, los que se desvían y se apostatan de Cristo. Y la pregunta es, en un año, por ejemplo, ¿dónde vas a estar tú? Vamos a estar viendo más que todo, bueno, el Salmo 37 en el segundo punto, más que todo. Y también en esta mañana, ese pasaje de Hebreos 10. Y el tema es confiando en o desviando del Señor en el 2024. Confiando en o desviando del Señor en este año. Y algunas preguntas para empezar. Tú tienes un futuro con Cristo. Tú tienes un futuro con Cristo. Como la Biblia muestra y dice, hay muchos que dicen, bueno, yo pertenezco a Cristo y voy a estar con Él, pero en el tiempo va manifestando que no es verdad. Así que esa pregunta es no solo en la eternidad, sino también aquí en la tierra. ¿Cuál es tu futuro? ¿Vas a estar aferrado a Cristo o vas a apartarte de Cristo? Y la segunda pregunta es, ¿esta iglesia, la iglesia bíblica Elión, tiene futuro? ¿Y qué es necesario para que continúe esta iglesia? Hay algunas cosas que son necesarias para que continúe esta iglesia. Vamos a leer el Salmo 37 para empezar. Solo los 3 versículos que ustedes tienen ahí en el boletín. Creo que están en el boletín. Salmo 37, 3 a 5. Confía en Yahweh y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad.
Pon tu delicia en Yahweh, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él, y Él actuará. Entonces eso va a ser el ánimo para el segundo punto esta mañana, de perseverar en el Señor, de confiar en el Señor. La verdad principal es, por los afanes y dificultades de la vida, muchos se desvían del Señor y vuelven al mundo. Y solo por cultivar la íntima comunión con Él es que permaneceremos en Él. Así que pensando en el primer punto, desviando del Señor en este año. Por varias razones, hay muchos que se rinden y se desvían del Señor. Puede ser por el engaño de las atracciones del mundo, puede ser por las dificultades de la vida, puede ser por por pensar que uno puede tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Hay varias maneras de desviarse del Señor. Y como vimos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la manera de desviarse del Señor fue por la idolatría flagrante, más que todo, ¿no? Ellos construyeron ídolos visibles. En el Nuevo Testamento fue por apariencias religiosas. Ellos mantenían las apariencias de confiar en el Señor, pero sus corazones no estaban ahí. Debemos entender que el desviarse del Señor y apostatar, como hemos estado viendo también en Hebreos, han sido realidades desde el principio. Así que, ¿cómo es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de mi persona, piensa que va a continuar en el Señor? En este momento podemos estar pensando de otras personas que se han desviado del Señor y hasta personas muy famosas. En 1 de Juan 2:19, 1 de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y eso está hablando de los que salieron de entre la comunidad de los santos. Y hay muchos hasta hoy en día que piensan que pueden ser creyentes solitarios. No es así. Cuando una persona deja de congregarse y se parte de los hermanos, es una señal que muy probablemente no es creyente verdadero. Así que deseo que vamos a estar viendo varios ejemplos de eso en este primer punto, de diferentes maneras de desviarnos del Señor. Ustedes conocen, y no voy a leerlo, pero ustedes conocen la parábola del sembrador. Se cuenta en Mateo y Marcos. Y en sí hay 4 tierras. Hay uno que se sembró junto al camino, en tierra duro. Y esos son personas que escuchan, pero no reaccionan. No hay ninguna reacción al mensaje. Y en general podemos decir que pueden ser hasta personas que visitan a una iglesia unas veces y dicen, ya no es para mí. Y obviamente son personas también que no tienen ningún interés en la palabra de Dios. Luego, hay personas, ¿no? Habla de la semilla sembrada en pedregales, ¿no? Entre las piedras. Y esas personas, por la dificultad de seguir a Cristo, se apartan. ¿No? Echan una raíz no profunda, están en la comunidad, pero cuando ven realmente el precio
de seguir a Cristo, eso es cuando se apartan. Y sin lugar a dudas, esa presión va a seguir pasando. Estamos en eso ahorita. En algunos países viven con eso ya por décadas o siglos. Pero en el norte y aquí también, por ejemplo, la ideología de género, mucha de la psicología en la universidad y de lo que se enseña respecto a los géneros, respecto a los niños, respecto a muchas cosas, es una forma de presionarnos a decir, bueno, la palabra de Dios es interesante, pero realmente no sabe de lo que está hablando. Que Dios ha hecho, en ese caso otra vez, solo dos géneros, masculino, femenino. Que el matrimonio es entre varón y mujer. Y así que la presión, y en el norte muchos han perdido sus trabajos por no ir con esa doctrina. Así que y eso va a seguir pasando. Y otros han cedido. Hasta iglesias y pastores han dicho, ya, está bien. Tal vez estuvimos equivocados en nuestra lectura de la palabra. Así que eso es lo que es otra forma de apostatar. Y otra vez, la pregunta a medida que vayamos pensando en eso es, ¿cómo es que yo me mantengo firme cuando esa presión viene? Hay otras personas, último es por la semilla, el último de los que se parten, digo, la semilla entre espinos. Y dice que por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas se partan. Entonces, eso puede ser por el esforzarse, ¿no? En el trabajo, la presión del trabajo, de ganarse dinero, y también de proveer. Puede ser objetivos, por decir, legítimas en cuanto a proveer por la familia. Pero eso llega a priorizar nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Él. Y hay otros que sencillamente por el engaño de las riquezas y también de las cosas mundanas, se apartan, pensando que el placer y la vida está ahí. Así que esos son las diferentes personas. Y podemos ir enumerando, por decir, clases de personas de los que se parten del Señor. Quiero pensar en algunos ejemplos, tanto bíblicos, y también voy a estar dando ejemplos de mi propia experiencia como pastor y como persona. En 2 de Timoteo 4:10, 2 de Timoteo 4:10, dice, pues Demas me ha abandonado. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Hay muchos que son como él, que aman el mundo, quieren las cosas del mundo y abandonan a Cristo. Ven más atractivos lo que el mundo, por decir, puede ofrecer de lo que tenemos en Cristo. Hay otros, según Hechos 20, 29 y 30, habla de lobos feroces. Lobos feroces. Y eso está hablando de personas y líderes, puede ser pastores, que en sí no aman a Cristo, sino desean tener sus propios seguidores. Y hay muchos en la iglesia, ¿no?, que se llama cristiana, que hacen eso, que no están buscando a Cristo, no están buscando el reino de Dios, más bien están buscando sus propios feligreses.
Hay muchos en ese mismo sentido que buscan, ¿no?, el señorío, y aún pensando en nuestros jóvenes, algunos hasta jóvenes van al seminario bíblico porque saben, después de terminar el seminario, ¿qué van a tener? Una posición de poder, ¿no?, teniendo una congregación e ingresos, aunque tal vez no son muchos ingresos, pero por lo menos van a tener sus seguidores. Van a tener autoridad sobre otras personas. Y así hay muchos que hacen uso de Dios para eso. Hay otros también, hasta líderes, que abandonan la fe definitivamente. Después de haber estado en la obra cristiana por muchos años, y uno que viene a la mente es el Joshua Harris, o Harris, como ustedes dicen. Él ha escrito varios libros y ha sido, yo creo, usado por Dios, aun siendo incrédulo en ese tiempo, pero se ha apostatado, definitivamente, del Señor. Ha ido al mundo. Y hay muchos también, hasta pastores reformados, que abandonan la sencillez del Evangelio, de lo que tenemos por estar en Cristo, ¿no? El perdón de los pecados, la seguridad, la bendición de ser hijos de Dios, y han vuelto o han ido, tal vez mejor dicho, a la iglesia Roma. Hay pastores y personas que han dejado la sencillez del Evangelio, la seguridad que tenemos en Cristo, por ir a toda la enseñanza falsa de Roma. Y eso es apostasía. Luego, la Biblia también dice, en 2 de Timoteo 4, y eso en sí habla de dos grupos de personas. 2 de Timoteo 4, 3 y 4, voy a leer. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a los mitos. Y aquí tenemos dos, por decir, grupos. Tenemos los falsos maestros que enseñan mentiras, mitos, fábulas. Y tenemos los que quieren escuchar eso. ¿Qué dice? No soportarán la sana doctrina. Entonces, ya, esa doctrina realmente no me cae. Así que voy a ir buscando otros que pueden darme conforme, ¿qué dice? Conforme a sus propios deseos. Entonces, esta gente va en busca de un pastor que les va a dar conforme a sus propios deseos. Y van, ¿qué dice? Acumularán para sí maestros. Ese me cae bien, su enseñanza. Me gusta. Conforme a sus propios deseos. Y yo he escuchado un montón de eso en mi experiencia personal. Y yo les voy a estar compartiendo algunas de esas experiencias ahorita. Entonces, puede ser por la persona, por la carne misma, ¿no? Por recibir una enseñanza que realmente es muy carnal. Puede ser por varias otras razones que realmente no quieren someterse a lo que la palabra dice. Y tales personas no permanecen en iglesias con buena enseñanza y con buena práctica. ¿Por qué? No es lo que es conforme a lo que ellos quieren. ¿Cuáles son algunos ejemplos de eso?
Bueno, podemos hablar de los que piensen. Bueno, yo he hecho mucho consejería bíblico y varias veces me he reunido, nos han venido para visitar personas, tal vez una pareja, pero están viviendo concubinado, no están casados. Y luego yo bueno, conversando con ellos, nos enteramos de su situación. ¿Y qué es nuestra exhortación? Que se separen, que no continúen esa relación, porque no están casados. Y luego es ir buscando qué dice la palabra en cuanto a su situación en particular, ¿no? Entonces, pero en varios casos. Ya he hecho esa clase de conversación con personas. ¿Y qué es el resultado? Ya, no me gusta. Y se van. Hay otros jóvenes, por ejemplo, que empiezan una relación que no es conforme a la palabra, con no creyente. Cuando recibe la amonestación o la dirección, tal vez, dependiendo del caso, de terminar esa relación, tal vez pueden aceptarlo, tal vez no, pero al final de cuentas, muchas veces la emoción, ¿no? Las emociones en esa relación son más fuertes que su apego al Señor. Podemos hablar de los que se entregan a los deportes. Y eso es su Dios. O el trabajo, al trabajo mismo. Bueno, el jefe me dice que tengo que estar siempre. Así que hay muchas maneras de apostatar del Señor en ese sentido. Es ir buscando a alguien, esta iglesia me acepta. Cuando yo voy de vez en cuando, está bien, ellos están bien con eso. Pero como la iglesia de Dios debemos ver lo que Dios dice para nosotros. Hay otros, hay maneras también súper espirituales para dejarse pasar como uno de los que realmente está buscando al Señor. Y yo conozco personas que han dicho, en resumidas cuentas, bueno, ninguna iglesia realmente llega a la medida donde yo estoy como creyente. Yo soy un súper creyente. Está diciendo, bueno, tal vez no en esas mismas palabras, pero eso es el sentido. Y dicen, bueno, no existe tal iglesia. Voy a formar una iglesia de uno y ser el único creyente fiel al Señor, más o menos. No es bíblico, para nada. Es una manera de dejar al Señor, de pensar que somos los únicos suficientemente maduros en la fe. Hay otros que, que dejan de congregarse poco a poco, que han sido también lastimados por otros creyentes. Y eso también es muy común en mi experiencia. No solo una vez que he escuchado o visto eso. Y la persona ya va culpando a otros diciendo, bueno, por eso lo que yo he pasado, por eso lo que he pasado. No puedo congregarme ahí. Y puede ser que aún esa persona va a otra iglesia, pero muchas veces lo mismo sucede. Y en nuestra, muchas veces, inmadurez,
no tomamos las exhortaciones de la palabra, de la humildad, también del soportar uno al otro y del perdón. Y así que muchas personas viven así. Así que hay muchas maneras de dejar la iglesia. Y eso pasa a nivel mundial. Eso ha estado pasando desde el principio. Vemos eso en el Antiguo Testamento, vemos eso en el Nuevo Testamento, vemos eso en nuestro día. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿yo voy a ser una de esas personas que al año el resto de los hermanos van a estar orando por mí a que vuelva el Señor? O yo voy a ser de las personas que continúen en fe y estoy orando por otros, con un espíritu también de humildad, reconociendo que mi permanencia también depende del poder de Dios en mi vida. En todo eso, hay mucha, podemos decir, de la cultura y también aún de las personas dentro de la iglesia, hay mucha inmadurez, hay mucho egoísmo. Y mucho de lo que escucho, y también voy a decir de mi propia reflexión, de mi propia vida, muchas veces es cuando realmente no quiero aceptar lo que la palabra está diciendo de mí y los cambios que yo necesito hacer. Y en eso muestra nuestra inmadurez y que no hay mucha autorreflexión en mi propia vida. Cuando vamos dando excusas, justificaciones por nuestro comportamiento, la pregunta es, ¿realmente tengo razón? Y algo que yo he estado pensando en eso es otra vez lo que muchos me han compartido. Y muchos me dicen, nadie ha pasado por la dificultad que yo estoy pasando. Y cada uno de nosotros, en un momento u otro, yo creo que hemos pensado eso. A no ser que tú eres realmente súper espiritual. Creo que cada uno de nosotros ha pensado eso. Y a veces lo decimos. Y debemos decir eso más bien en confesión al Señor, decir, no es verdad. Muchas veces decimos, Dios me está tratando injustamente. He escuchado eso también muchas veces. No solo eso, he sentido lo mismo. Y muchas veces decimos o pensamos, ni Jesús conoce mi dificultad. Pero la palabra dice, en Hebreos, especialmente en otros lugares, que Jesús ha pasado por todo como nosotros y conoce las dificultades de la vida. Y delante de Jesús la pregunta es, en el día de juicio, hablando de todas estas personas que se apartan de Cristo, al estar delante de Dios, al estar delante de Jesús, el juez, van a decir, bueno, por esta razón, por los hermanos, por el maltrato, por estas circunstancias que tú me has dado, por la familia, por lo que sea, me he apartado de ti. ¿Y qué va a decir Jesús? Entiendo, está bien, no hay problema, que pase. No va a decir eso. Las circunstancias de nuestra vida son las circunstancias que en la providencia de Dios tenemos. Y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Y delante de Él
podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de los que perseveraron en situaciones y dificultades mucho mayor que lo que nosotros pasamos. Y obviamente Jesús es el primero. Y así que quiero animarnos a pensar en muchos ejemplos. Es un momento, normalmente cuando pasamos, ¿no?, a un año nuevo, es un buen momento para reflexionar. Y podemos pensar en nuestra propia vida, en nuestra iglesia, en nuestros seres queridos, nuestros amigos. Y a medida que uno vaya pasando la vida, ve más y más personas que una vez profesaron ser creyentes, pero luego se apartan de Cristo. Y en resumidas cuentas, podemos decir, hay una sola razón. Es porque quiere tener su propia persona en el centro, como rey de su propia vida. Y no quiere darse en sumisión a Cristo. Solo hay podemos decir, dos religiones en el mundo en sí. Uno que tiene uno mismo en el centro y el otro que tiene Dios. Y así que hay eso delante de nosotros este año. Voy a leer el 1 de Pedro 2, 19. 1 de Pedro 2, 19. Y este pasaje y luego Hebreos 10, 32, para ir pasando al segundo punto esta mañana. 1 de Pedro 2, 19, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soporten con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soporten con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Cuando pasamos por dificultades y continuamos, eso es lo que haya gracia delante de Dios. Hebreos 10, 32. En adelante, Hebreos 10, 32, en adelante. Habla de los dos grupos, los que vuelven atrás y los que continúan. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Y qué tal si eso nos pasa a nosotros este año, el próximo año? Si vienen y quiten nuestros bienes por creer en Cristo. Eso es lo que hacen en algunas partes del mundo. Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia o de perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para la preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. Eso es el primer grupo que hemos estado hablando en el primer punto. Sino de los que tienen fe, es decir, la confianza en el Señor para la preservación
del alma. Así pasando al segundo punto. Confiando en el Señor en el 2024. El permanecer en el Señor requiere el esfuerzo diario en su poder para profundizar tu comunión con Él. Es meditar en su infinito amor para contigo y su cuidado de ti cada día. También es por el ánimo y la exhortación mutua con los hermanos en la iglesia. Vamos a ir pasando Salmo, esos versículos que son la base del sermón, Salmo 37, 3 a 5. Pero antes de ver los versículos mismos, deseo leer una buena parte del Salmo, porque el contexto realmente se va explicando por sí mismo. Salmo 37, y vamos a comenzar versículo 1. Salmo 37, versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en Yahweh y haz el bien, habita en la tierra, cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en Yahweh y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en Yahweh y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados. Pero los que esperen en Yahweh poseerán la tierra. Un poco más, y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, no es decir, el lugar del impío. Pero él no estará ahí. ¿Dónde ha ido el impío? Los malvados gobernantes que tenemos en muchos países que están promoviendo todo en contra de lo que Dios dice, en un momento van a desaparecer. Y vamos a decir, ¿dónde han ido? Versículo 11. Pero los humildes poseerán la tierra. Los humildes. Los que reconocen quién es Dios. Y se deleitarán en abundante prosperidad. Pasando al versículo 16. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero Yahweh sostiene a los justos. Yahweh conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán. Los enemigos de Yahweh serán como las flores de los prados. Desaparecerán, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por Yahweh poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Y continúa el Salmo. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque Yahweh ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra,
y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría, y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacila sus pasos. Versículo 34. Espera en Yahweh, guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Y ese salmo es de esperanza para nosotros, pero juicio para los impíos. El contexto es de los que pueden hasta prosperar, por decir, haciendo la maldad, comparando ellos con los que confían en Yahweh y continúan en Él y reciben la justa recompensa, es decir, recibiremos la tierra como nuestra recompensa. Así que, otra vez, hay dos caminos aquí en este salmo. El camino del mundo, ¿no?, que hemos hablado también en el primer punto de los que van al mundo, con sus muchas variaciones, que termina en destrucción. Y el camino de esfuerzo y trabajo en el poder de Dios, que termina en la felicidad eterna. Veremos Salmo, los versículos 3 a 5 más detalladamente. Comienza diciendo, confía en Yahweh, confía en Yahweh. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, por ejemplo, su palabra es siempre la verdad. Su palabra es siempre la verdad. Entonces, cuando Él dice, yo he creado hombre, mujer, para matrimonio y familia, es verdad. Cuando Él dice que solo hay un camino para la salvación y es por medio de Jesucristo y su sacrificio, es verdad. Cuando dice que nosotros debemos vivir en el fruto del Espíritu y desechar el fruto de la carne, es verdad. Que el consejo de la palabra es correcto. Y es triste ver que muchas veces nuestros jóvenes cuando van a la universidad, la psicología y toda esa enseñanza mundana, les va, por decir, ya dando otra perspectiva, no bíblica. Y piensan, bueno, el mundo yo creo que tiene más razón. Su enseñanza, ¿no? Cuando confiamos en Yahweh, entendemos que su enseñanza, su disciplina en nuestras vidas, aunque puede ser fuerte, es lo que necesitamos. Cuando somos disciplinados por Dios, cuando confiamos en Él, entendemos, es lo que necesitaba para volverme al camino. Es confiar que Él tiene propósito en hacerme pasar por dificultades, por pruebas. Es confiar, aun si no entiendo la razón, que Él sí tiene razón por hacerme pasar por dificultades y pruebas. Y algunas de esas dificultades no son leves tampoco, son bien difíciles de soportar. Y pueden durar mucho tiempo. Pero confía en Yahweh. Cuando dice eso es confiar en eso. También tiene que ver con la verdad que Él nos va a sostener en medio de esas dificultades. Que sí podemos acudir a Él en esas dificultades. Y es confiar, como este salmo ha repetido varias veces, vamos a poseer la tierra. Es decir, Él nos va a cuidar hasta la eternidad. No hay donde perdernos en eso. Tenemos que confiar en eso.
La segunda frase, haz el bien, haz el bien. ¿Qué quiere decir haz el bien? Bueno, primero hay que entender qué es el bien. ¿Y quién define qué es el bien? Dios. Dios define qué es el bien. Dios define qué es el bien y qué es el mal. Haz el bien. Quiere decir que nos humillamos delante de Dios y su palabra. No tenemos una actitud de soberbia ni de egoísta. Y por ejemplo, en Proverbios 3 dice, confía en Yahweh, en los versículos que muchos conocen, Proverbios 3, 5 y 6, confía en Yahweh con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos. Y en varias ocasiones, hablando con personas, les he dado la palabra de Dios. Este es lo que Dios dice para ti en esta situación. Y no había donde perderse en eso. No es que yo estaba dando mi propia opinión. Y la persona dice algo como, bueno, voy a estar orando. ¿Por qué estás orando? No necesitas orar, aquí está. No hay donde perderte. O voy a estar buscando otro consejo. Y obviamente si es una opinión personal está bien, pero si es claro, ¿no? Una persona que se está apartando del Señor, cuando decimos, es senda a la destrucción. No tienes que pensar en otra cosa. Si continúas, es destrucción. Y la persona, bueno, voy a estar pensando. Nosotros mismos podemos tener esa reacción. Pero hacer el bien quiere decir, reconocemos que Dios tiene la razón. Y cuando la palabra es abierta a nosotros, y así está, ¿qué es nuestra reacción? Aunque sea duro muchas veces, para cada uno de nosotros, me incluyo, es aceptar. Es aceptar. Hacer el bien quiere decir arrepentirnos de malas actitudes. Quiere decir trabajar nuestro propio carácter. No decimos, bueno, así el Señor me ha hecho, así voy a ser. No es así. No es tener esa actitud. Y les animo, especialmente los más jóvenes, que a medida que vaya pasando la edad, es cada vez más difícil trabajar el carácter si uno no lo ha hecho antes. Si ya tienes el hábito de ir trabajando tu carácter, es mucho más fácil continuar. Pero si rehusas trabajar tu carácter cuando eres joven, no pienses que va a ser más fácil siendo mayor. Hacer el bien quiere decir meditar en mi propia vida y lo que yo necesito cambiar en el poder de Dios. Hacer el bien quiere decir pasar tiempo con mi familia y mi cónyuge. Hacer el bien quiere decir pasar tiempo con los hermanos de la iglesia. Y busca el bien real de los hermanos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, haz el bien. Es decir, Dios nos indica qué es el bien. Y muchas veces es interesante o es triste tal vez. Por varias razones podemos hablar de la depresión está aumentando mucho en estos días. Y hay muchos que están pasando por eso. Y hay causas físicas y hay causas espirituales. Pero las dos causas van mezclando. Pero en la parte espiritual, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho en cuanto a nuestra propia responsabilidad como seres humanos? Como seres humanos es amar a Dios y amar
al prójimo. El mundo nos dice, ama a ti mismo. Y muchas veces, no solo en la depresión, pero muchas veces es más manifiesto en eso, el egoísmo, el amarse a uno mismo, ahí es mucho más evidente. Y la salida espiritual de eso es volver a amar a Dios y amar al prójimo. Y yo he visto personalmente el resultado de eso, de que cuando una persona en realmente dificultad espiritual, depresión, en el poder de Dios se esfuerza a hacer el bien, como dice aquí, conforme a la palabra de Dios. No es que es fácil, pero poco a poco va saliendo de ahí. No es fácil, requiere mucha oración, requiere mucho esfuerzo, requiere el amor y la paciencia también de los hermanos. Pero sí, con el poder de Dios y en compañía de los hermanos, es posible salir. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, tanto de la persona que puede estar pasando dificultad, sea esa dificultad a otro, o de la persona que puede brindar ayuda a esa persona. Eso es lo que hacer el bien quiere decir. Continuando, habita en la tierra, cultiva la fidelidad. Y eso podemos decir, quiere decir, vive en la sociedad como miembro participativo y activo para el bien de todos. ¿Y qué es lo que va pasando mucho en estos días? Muchos, hasta adultos, su mundo es videojuegos, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Eso es su vida, es videojuegos. Bueno, solo es un ejemplo. Puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser varias cosas, ¿no? Pero no es ser participativo. Habita en la tierra, ¿no? Ser participativo ¿no? En tu comunidad. Participa en la vida cotidiana, ¿no? También reconociendo que todo lo bueno viene de Dios. Trabaja con diligencia para ganarse la vida, para proveer por su familia. Cultiva la fidelidad, ¿qué quiere decir? Se esfuerza en la integridad. ¿Qué es lo que falta en nuestra sociedad? Fidelidad, integridad. Casi no hay. Pero eso viene de confiar en el Señor. Versículo 4. Pon tu delicia en Yahweh. Pon tu delicia en Yahweh. ¿Qué significa eso? Tu delicia. Es lo que realmente, ¿cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué es lo que te da deleite? ¿Es Yahweh Dios? ¿Es pasar tiempo con Él? ¿O es pasar tiempo en las atracciones del mundo? En los placeres que a veces están bien, no están mal en sí mismo, pero dice, pon tu delicia en Yahweh. Y en eso, obviamente, es pasa tiempo pensando en la grandeza, en la bondad de nuestro gran Dios. Por decir, no es mezquino en cuanto a su tiempo con el Señor. Ya, Señor, te he dado 5 minutos hoy, ¿no es suficiente? Cuando nos deletamos en algo, pasamos tiempo en eso. Cuando tenemos que hacer, por decir, otras diligencias, tareas, siempre estamos pensando cuando puedo volver a hacer lo que me deleita. ¿No es cierto?
Y esa delicia, pon tu delicia en Yahweh, es meditar en quién es, en todo lo que Él ha hecho. Como Pastor Jaime también ha mencionado, el pasado es, ¿cómo es? Recordatorio de agradecimiento del Señor, ¿no? Es un registro de agradecimiento al Señor. Nosotros nos deleitamos en el Señor. Es contemplar su carácter, su justicia y todo lo que es de Él. Es contemplar también nuestro futuro, no por lo que nosotros merecemos, sino por su gran misericordia para con nosotros. ¿Cómo vas a continuar en 2024 con el Señor? Si tú no haces esto, no vas a continuar. Puede ser que tengas apariencias, vas a ser como uno de los religiosos, pero si no te pones la delicia en Yahweh, no vas a permanecer. ¿Y qué dice a continuación? Pon tu delicia en Yahweh y Él te dará las peticiones de tu corazón. Muchas veces yo creo que se cita la segunda parte sin la primera. Si uno está deleitándose en el Señor, no va a estar pidiendo, bueno, Señor, necesito un auto, ¿no? Con el modelo del 2000, yo creo, 25 ahorita, ¿no ve? Del último, o una casa más grande, o zapatos mejores, nuevos, lo que sea, ¿no ve? ¿Qué es el deleite? Cuando nosotros pedimos a Dios y Él te dará las peticiones de tu corazón, es conforme a su voluntad, porque nos estamos deleitando en Él. No estamos pidiendo, Señor, yo quiero esto, yo necesito esto. ¿Dónde es mi corazón? Continuando, encomiendo al Señor, eso es versículo 5, perdón, encomiendo a Yahweh tu camino. Es decir, el futuro. ¿Quién tiene mi futuro? ¿Quién tiene este año? ¿Quién aquí puede asegurar que al finalizar 2024 va a estar todavía aquí con nosotros en la tierra? Ninguno. Puede ser que no pasamos, lamentamos, ¿no? el fallecimiento de alguien de nosotros este año. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Así que sea por decir el bien o por el mal, encomendamos nuestro camino al Señor. Es confiar en Él. Es actuar conforme a su palabra. Yo no puedo encomendar mi camino al Señor cuando estoy en rebelión contra Él. Algunos dicen, bueno, deben pedir la bendición en el sentido de recibir cosas buenas del Señor, aun cuando están en rebelión. No es así. Más bien, es pedir la disciplina del Señor. El encomendar nuestro camino al Señor es actuar conforme a su palabra. Es entender que mi vida está en las manos de Dios. Es una confianza que Yahweh Dios me va a sostener hasta el final. Sean buenos, por decir buenos o malos. Sean días, perdón, buenos o malos. Y luego, dice al final, confía en Él y Él actuará. Confía en Él. Dios está actuando hoy día. Dios está actuando en el mundo juzgando, pero va a seguir también salvando.
Dios está actuando en vidas de personas como nosotros y también en nosotros mismos. Dios está actuando. No debemos dudar. Confía en Él. ¿En quién vas a confiar este año? ¿En tus propias fuerzas vas a llegar al final de 2024? No ni vas a llegar al final de 2023. Y es hoy, solo un día, menos de un día. Otra vez voy a repetir Proverbios 3, 5 a 8. Proverbios 3. Confía en Yahweh con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme Yahweh y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. ¿Qué es lo que nos espera al perseverar confiando en Él? Para los que continúan esperando en Él, pasan a 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, 7 y 8. 2 Timoteo 4. Dice, he peleado, es Pablo hablando a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y eso incluye tú y yo. Eso es lo que nos espera. Una vida gozosa con Él en la eternidad. Y recuerden, Salmo 37, nosotros vamos a poseer toda la tierra. Es de nosotros. Les aseguro que este segundo camino, ¿no?, de confiar en el Señor es bastante difícil. Es bastante difícil. Es luchar contra la carne. Es luchar contra el desánimo. Y es imposible en tus propias fuerzas. Así, la pregunta es, ¿tú vas a ser de una de las personas que lamentaremos al ver que se ha apartado del Señor? ¿O vamos a regocijarnos contigo de que continúas en el Señor? Mi oración es que cada miembro de esta iglesia y que todos los que me están escuchando pueden perseverar en el Señor. Recuerden la verdad principal. Por los afanes y dificultades de la vida, muchos se desvían del Señor y vuelven al mundo. Solo por cultivar la íntima comunión con Él es que permaneceremos en Él. Terminamos leyendo Salmo 37, Salmo 37, 3 a 5. Confía en Yahweh y haz el bien. Habita en la tierra, cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en Yahweh y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino. Confía en Él y Él actuará. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana. Sabemos, Señor, que este año ya has
es pasado, en 2023, hemos estado en diferentes situaciones de vida, algunos luchando con diferentes problemas, con el desánimo muchas veces. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a ver tu fidelidad en nuestras vidas, Señor, a pesar de que muchas veces nosotros hemos sido infieles. Pero tú has permanecido fiel. Tú nos has sostenido. Y te pido, Señor, que reflexionemos aún en los momentos o los tiempos difíciles que hemos pasado en este año o en los últimos años, puede ser, que nosotros podemos realmente ver lo que tú nos estás enseñando. Tal vez estamos bajo tu disciplina. Tal vez es solo para enseñarnos a confiar más en ti. Pero de todas formas, Señor, te pido que nos ayudes a reflexionar, ver que tú estás actuando y que confiemos en ti en este año que viene, aun si las cosas se ponen más difíciles para nosotros en un sentido terrenal. Ayúdanos, Señor, a realmente ver tu grandeza, tu poder y tu gracia para sostenernos, sea cual sea la dificultad, y que realmente podemos regocijarnos uno con otro, con otros creyentes también en otras partes del mundo, muchos de los cuales han pasado situaciones bastante difíciles, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos sostengas, nos ayudes a mantenernos en ti este año. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.